Hola, seres de luz. Bienvenidos al canal de espiritualidad, donde hoy estaremos hablando de las almas gemelas, almas afín y llamas gemelas. Mi nombre es Nidia González Lenis, para las personas que no me conocen, con un deseo inmenso de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia, al conocimiento espiritual y autoayuda personal desde mi punto de vista. Así que los invito a suscribirse, darle like y dejar comentarios y preguntas en la cajita de comentarios. Nuestra alma gemela es la que hace que la vida cobre vida. Frase del escritor estadounidense famoso por ser el autor del popular bestseller Juan Salvador Gaviota, Richard Bach. Todos los seres humanos, incluyendo hombres y mujeres, siempre estamos anhelando nuestra media naranja, como la llamamos terrenalmente, o alma gemela, como se llama en la vida espiritual. El amor habita dentro de todos nosotros los seres humanos. Es la energía más poderosa del universo. El amor lo comprende todo y este amor nos ayuda al deseo de crecer espiritualmente como los seres de luz que somos. Debemos tener en cuenta que todos los estilos de amor incondicional no son ni superiores ni inferiores. Todos estos amores nos dan nuestros propios dones y lecciones que debemos aprender para nuestro crecimiento personal. Veamos primero las almas afines. Las almas afines llegan juntas en la misma época y con la misma vibración a esta universidad de la vida y están en el aquí y en el ahora. Las podemos ver y tratar porque las hemos elegido para que en un momento indicado en la cual nos estancamos o paralizamos por diferentes circunstancias de nuestra vida, estas almas afín nos ayudarán a ver lo que nosotros nos hemos negado a ver por diferentes causas. Además, nos hacen la vida más llevadera con su alegría y apoyo incondicional. Las almas afín las podemos encontrar en un amigo, la pareja, un miembro de nuestra familia, un profesor, incluso en nuestra mascota preferida. Todos estos seres de luz realizan un papel imparcial en nuestras vidas para ocasionar un encuentro y reconocimiento de espíritu a espíritu para nuestra ayuda y el beneficio de ellas. Asimismo, en diferentes momentos compartimos los mismos gustos, intereses y pasatiempos, no necesariamente todas a nivel profundo ni emotivos. También las podríamos llamar nuestros cómplices en el buen sentido de la palabra. Comparten nuestros sueños más profundos y valores. Las llamas, desde mi punto de vista, son más bien un mito, y es un mito griego. Según el mito griego, los humanos una vez tuvieron 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas. El dios Zeus castigó a la humanidad dividiendo a todos por la mitad y separándolos, por lo tanto también sus almas. Esas almas se pasan la vida buscándose una a otra. Cuando finalmente se encuentran, se establece una conexión de llamas gemelas. Se dice que cuando 2 llamas gemelas se reúnen, la vida de ellas cambia para siempre. Una relación de llama gemela no es fácil. Será un amor muy intenso, pero también tumultuoso. La llama gemela es una imagen refleja en nosotros, refleja nuestras debilidades e inseguridades e ilumina nuestras partes más oscuras. Debido a esto, una relación de llama gemela puede fomentar el autodescubrimiento y traer un tremendo crecimiento emocional. La verdad, este es un texto que me encontré de la llama gemela. De los que sí les puedo hablar es un poco más de las almas gemelas por mi propia experiencia. Las almas gemelas son una misma alma que alguna vez decidieron dividirse para ayudarse en un momento determinado. Estos son nuestros espejos, sombras o carteros mostrándonos nuestras fortalezas, dones, talentos y el camino para continuar. Asimismo nos van a mostrar las inseguridades, las debilidades y nuestros sentimientos más oscuros. Es alguien con quien compartimos una conexión profunda. Cuando la encontramos, instantáneamente sentiremos una unión intensa, como si ya nos conociéramos. Podemos confiar y refugiarnos en ella. Podemos ser nosotros mismos estando en su compañía. El alma gemela nos muestra y saca la mejor versión de nosotros mismos. Nos apoya, anima y muestra el camino a nuestra propia esencia. Todos los seres humanos deseamos enamorarnos. No deseamos solamente una historia romántica o una aventura a corto plazo, sino un amor verdadero, duradero y hasta que desencarnemos y seguir viviendo esta experiencia hasta el más allá. Cuando encontramos a alguien especial es como esas cosas que solo suceden una sola vez en la vida.
Una vez que sentimos esta unión, nada ni nadie nos podrá separar. Las almas gemelas nos invitan a avanzar, a investigar y a autodescubrir nuestra real capacidad, potencial y los maravillosos seres espirituales que somos. Voy a hablar de uno de los tantos signos que hemos encontrado a nuestra alma gemela. Primero, estas almas gemelas han estado en muchísimos sitios muy específicos, año y hora muy concreta, muchísimo antes de su encuentro o reconocimiento aquí en la Tierra, como por ejemplo en los colegios, sitios turísticos, conciertos y hasta en diferentes ciudades. Segundo, tienen intereses similares, pueden que hayan pasado por pruebas parecidas o tengan frustraciones similares desde antes de su reconocimiento, como por ejemplo, cómo fue su niñez, tal vez un abandono o crisis existenciales. Tercero, ambos están totalmente seguros, sin duda alguna, que ambos han sido unidos por un propósito muchísimo más profundo. Cuarto, tienen una visión del futuro muy parecida, imaginan su futuro de la misma forma y quieren los mismos tipos de cosas para su vida. Quinto, pueden estar separados, sin embargo prefieren estar juntos. Las almas gemelas logran el equilibrio correcto entre el tiempo juntos y el tiempo de separación. Confían en ellos mismos y se sienten cercanos cuando hacen cosas separadas en lugar de ser consumidos por los celos o la ansiedad. Sexto, hay un respeto mutuo. Las relaciones en pareja se acaban cuando una de las dos partes trata de cambiar al otro. En cambio, las almas gemelas se respetan mutuamente en un nivel esencial y este respeto se basa en conocerse realmente con todas las fallas que cada uno tenga. Séptimo, a pesar de ser un espejo del otro y tener muchísimas similitudes, tendrán características muy opuestas. Sin embargo, estas serán necesarias y complementarias. No hay duda que sienten una especie de complemento en el otro y se sienten completos a través del otro. Octavo, se desafían uno al otro. La pareja ideal no solo admirará todo lo que hace el otro, sino que mostrará todo lo que puede hacer. Eso puede ser desafiante porque significará que los dos a menudo se estarán alentando mutuamente a salir de su sitio de bienestar. Noveno, si uno de los dos no está preparado para acceder a la relación o ha sido traumatizado en algún aspecto, el otro sentirá o lo demostrará un extraño sentimiento de ternura, seguridad y apoyo. Décimo, es común que algunas almas gemelas no hayan resuelto sus lecciones pasadas y deban aprender de ello antes de poder estar juntos. Puede ser doloroso al estar separados, pero deben creer que existen tiempos divinos para que ocurra esta unión. 11. Están cómodos siendo los mejores amigos y sobre todo auténticos. Es común tener máscaras que usamos en diferentes situaciones para seguir adelante o encajar. Sin embargo, una de las cosas más satisfactorias acerca de estar con un alma gemela es que no hay necesidad de ningún pretexto. Sienten que pueden mostrar su verdadero ser. Se pueden contar todo sin juzgar y con absoluta comprensión. 12. Y es la que me pareció más curiosa. Fue encontrar en el alma gemela las mismas cicatrices y lunares, pero al lado contrario de nuestro cuerpo. Desde mi punto de vista, ya sea un alma afín, llama gemela o alma gemela, sea cual sea la razón por la que llegan a nuestra vida, ya sean lecciones o simplemente un encuentro para recordarnos y mostrarnos nuestra verdadera esencia, no debemos caer en el horror de confundir nuestra alma gemela con todas las personas que conocemos y creemos estar enamorados. Recordemos que el enamoramiento es igual al amor-miento. No debemos mentirnos, seamos honestos ante todo con nosotros mismos. Las almas gemelas no entienden de edad, sexo, nacionalidad o religión. Es el más puro amor universal. Cuando estos se encuentran, todo es posible. No hay límites ni metas que no puedan alcanzar y jamás se pueden separar. Siempre estarán a nuestro lado dándonos el amor de una forma incondicional, ya sea como pareja o amigos. Este programa es un reconocimiento a todas las almas gemelas, en especial a mi alma gemela que contribuyó muchísimo para que yo llegara a abrir y realizar estos programas espirituales. Recordemos que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Les dejo un link con el video Mi pareja es mi maestro perfecto. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones del próximo video, dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.